¿Puede un pequeño objeto cambiar la vida de una persona, devolverle la fe y reunir a toda una comunidad a su alrededor? La historia de Doña Esperanza García demuestra que a veces los significados más profundos se esconden en las cosas más simples. En un pequeño pueblo al sur de Arizona, donde las calles polvorientas serpentean entre casas descoloridas por el sol, se encuentra una modesta casita de adobe con contraventanas azules. Los vecinos la llaman Casa Azul. Allí vive desde hace más de 30 años Doña Esperanza, una mujer baja, de cabello plateado recogido en un moño apretado y ojos del color del café recién hecho. Cada mañana sale al porche, sacude el polvo de la única silla de mimbre y mira largo rato el camino, como esperando a alguien. Sus manos, cubiertas de arrugas y manchas de la edad, siempre están en movimiento. Recorren las cuentas del rosario, acomodan el chal descolorido o acarician una foto desgastada en un marco de madera. En la foto, una pareja joven sonríe junto a 3 niños, todo lo que queda de la vida anterior de Doña Esperanza. Los vecinos respetan a la anciana, la saludan al pasar, pero rara vez la visitan. Muchos ni siquiera saben que esperanza significa hope en inglés. Una amarga ironía para alguien que, al parecer, hace tiempo perdió toda esperanza de ser feliz. En su casa no se oye ni televisión ni radio. Solo un viejo reloj marca el paso del tiempo en la pared, y de vez en cuando cruje el suelo bajo los pasos ligeros de la dueña. Cada noche enciende una vela frente a un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe y reza, más por costumbre que por la creencia de que alguien la escucha. En el pueblo, todos conocen la historia de Doña Esperanza, aunque rara vez se habla de ella en voz alta. Es una de esas personas que llaman ancianos abandonados. Sus hijos se dispersaron por diferentes estados. Sus nietos crecieron en otra cultura y apenas hablan español. Y los cumpleaños y fiestas se celebran con llamadas telefónicas esporádicas. Nadie podría haber imaginado que la vida de esta mujer solitaria cambiaría por culpa de una pequeña campanita de plata que un día apareció en su casa. Una campanita cuyo suave tintineo empezó a reunir gente a su alrededor y a devolverle algo que creía perdido para siempre: la esperanza. Doña Esperanza llegó a Estados Unidos siendo una mujer joven, llena de fuerzas y sueños, hace casi 40 años. Junto con su esposo Eduardo y sus 3 pequeños hijos, cruzaron la frontera en busca de una vida mejor. Eduardo era un carpintero hábil. Sus manos podían crear verdaderas maravillas de la madera. Fue precisamente su trabajo lo que llevó a la familia a ese pequeño pueblo donde se construía un nuevo vecindario. «Vamos a empezar una nueva vida aquí, mi amor», le decía él a su esposa, y sus ojos brillaban con fe en el futuro. «Nuestros hijos crecerán como americanos, pero nunca olvidarán de dónde vienen». Los primeros años fueron difíciles, pero felices. Doña Esperanza aprendió inglés, consiguió trabajo como camarera en un hotel local, y por las noches cocinaba auténtica comida mexicana cuyo aroma hacía que los vecinos se detuvieran frente a su casa. Los niños iban a la escuela americana, pero en casa solo se hablaba español. Cada domingo, la familia entera se ponía su mejor ropa e iba a misa, y luego almorzaban en el pequeño patio detrás de la casa. La desgracia llegó de forma inesperada. Eduardo cayó de un andamio y se fracturó la columna. Luchó durante 2 años, y durante 2 años Doña Esperanza rezó día y noche, pero Dios decidió otra cosa. Quedó viuda a los 43 años, sola con 3 adolescentes, en un país ajeno. «No llores en el funeral, mamá», le dijo entonces su hija mayor, Lupita.
Papá quería que fuéramos fuertes. Y doña Esperanza fue fuerte. Tomó turnos extras para pagar los estudios de sus hijos. Se negaba a todo con tal de que Miguel pudiera jugar fútbol y Rosa tomar clases de baile. Se sintió feliz cuando Lupita ingresó en una universidad al otro lado del país, aunque el corazón se le partía por el presentimiento de la soledad. Uno tras otro, los hijos fueron dejando el hogar. Primero Lupita se mudó a California. Luego Miguel consiguió trabajo en Chicago. La última en irse fue Rosa. Se casó con un militar y ahora su familia se muda constantemente de una base a otra. Claro que vendremos, mamá, le prometían, y doña Esperanza les creía. Pero pasaban los años, las visitas eran cada vez más raras y las llamadas telefónicas más breves. Los hijos tenían su propia vida, sus preocupaciones y problemas. Ese año fue especialmente duro para doña Esperanza. En marzo cumplió 75 años, pero celebró sola. Sus hijos la felicitaron por teléfono y prometieron venir en verano. Claro que iremos, mamá. Solo tenemos que resolver unas cosas, decía Lupita, y doña Esperanza asentía con la cabeza, aunque su hija no podía ver ese gesto. En primavera, recibió una carta que le hizo temblar tanto las manos que tuvo que sentarse. Lupita escribía que le habían detectado un tumor y le esperaba un tratamiento largo. No te preocupes, mamá. Todo saldrá bien, pero este año no podré ir, terminaba la carta. Doña Esperanza la leyó una y otra vez hasta que las letras se le borraron de los ojos. En mayo ocurrió una tormenta terrible. El viento arrancaba las tejas de los techos y los rayos caían tan cerca que las ventanas temblaban en sus viejos marcos. A la mañana siguiente, doña Esperanza descubrió que una parte del techo, en la habitación trasera, se había derrumbado y que el agua de lluvia había inundado el cuarto donde guardaba los álbumes familiares y las cosas de Eduardo. Señora García, la reparación costará no menos de $2,000, le dijo el técnico que inspeccionó los daños. Para ella, que vivía con una pensión modesta, era una suma enorme. Pero el golpe más fuerte fue la llamada de Miguel. Le contó que lo habían trasladado a una oficina en Europa y que ahora podría venir aún más raramente a casa. Lo siento, mamá, pero es una buena oportunidad para mi carrera, dijo el hijo. Rosa también llamó. Su esposo recibió destino en Alaska y se mudaban en un mes. Aquella noche, doña Esperanza no encendió la vela frente a la imagen. Por primera vez en muchos años, no rezó. Sentada en la oscuridad, al borde de la cama, miraba al vacío y sentía cómo algo moría dentro de ella. ¿Por qué, Señor?, susurró al silencio. Siempre creí, siempre fui una buena madre y esposa. ¿Por qué me quitas todo? Esa noche tomó una decisión: vender la casa y mudarse a un asilo. ¿Para qué aferrarse a unas paredes que a nadie le importan? ¿Para qué guardar cosas para unos hijos que nunca volverán? Por primera vez en su vida, doña Esperanza se rindió, perdiendo la última esperanza. Ese año fue especialmente duro para doña Esperanza. En marzo cumplió 75 años, pero celebró sola. Sus hijos la felicitaron por teléfono, prometieron venir en verano. Iremos, mamá. Solo tenemos que resolver unos asuntos, decía Lupita. Y doña Esperanza asentía con la cabeza al auricular, aunque su hija no podía verla. En primavera, recibió una carta que le hizo temblar tanto las manos que tuvo que sentarse. Lupita escribía que le habían detectado un tumor y que le esperaba un largo tratamiento. No te preocupes, mamá. Todo saldrá bien. Pero este año no podré ir, terminaba la carta. Doña Esperanza la leyó una y otra vez hasta que las letras se le desdibujaron ante los ojos. En mayo cayó una tormenta terrible. El viento arrancaba las tejas de los techos
y los rayos caían tan cerca que las ventanas vibraban en sus viejos marcos. Por la mañana, doña Esperanza descubrió que parte del techo en la habitación trasera se había derrumbado y que el agua de lluvia había inundado el cuarto donde guardaba los álbumes familiares y las pertenencias de Eduardo. Señora García, la reparación costará no menos de $2.000, dijo el técnico que inspeccionó los daños. Para ella, que vivía con una pensión modesta, era una suma enorme. Pero el golpe más duro fue la llamada de Miguel. Le informó que lo habían trasladado a una oficina en Europa y que ahora podría venir aún menos a casa. Perdón, mamá, pero es una buena oportunidad para mi carrera, dijo el hijo. Rosa también llamó. Su esposo había sido destinado a Alaska y se mudarían en un mes. Aquella noche, doña Esperanza no encendió la vela frente a la imagen. Por primera vez en muchos años, no rezó. Sentada en la oscuridad, al borde de la cama, miraba al vacío y sentía cómo algo moría dentro de ella. Esa noche tomó una decisión: vender la casa y mudarse a un asilo. ¿Para qué aferrarse a unas paredes que a nadie le importan? ¿Para qué guardar cosas para unos hijos que nunca volverán? Por primera vez en su vida, doña Esperanza se rindió, perdiendo la última esperanza. El golpe a la puerta sonó temprano en la mañana, cuando el sol apenas empezaba a asomarse por el horizonte. Doña Esperanza, que no había dormido en toda la noche, se acercó lentamente a la puerta. En el umbral estaba José, el cartero, un joven que había empezado a trabajar recientemente en su zona. Buenos días, señora García. Tiene un paquete, sonrió, extendiéndole una pequeña caja. Doña Esperanza tomó el paquete con sorpresa. No había pedido nada, ni esperaba regalos. ¿De quién es?, preguntó, examinando el envoltorio sin remitente. No lo sé, señora. Lo encontré esta mañana en el buzón de clasificación. Solo tenía su nombre. Al quedarse sola, doña Esperanza miró largo rato la caja misteriosa. Finalmente, venciendo una extraña inquietud, abrió el paquete. Dentro, entre capas de papel suave, yacía una pequeña campanita de plata con mango de madera tallado. El fino trabajo le recordó las manos de su esposo. A Eduardo le gustaba tallar esos mismos dibujos. Atada a la campanita había una nota: hazla sonar cuando pierdas la esperanza. Sin firma, sin explicaciones. Doña Esperanza tomó la campanita con cuidado y la agitó suavemente. Un sonido melodioso y claro llenó la habitación, y por primera vez, en muchos meses, sintió un extraño calor en el pecho. ¿Quién podría haber enviado esto?, susurraba mientras examinaba el inesperado regalo. Repasó mentalmente a todos sus conocidos, pero no se le ocurría ninguno. ¿Sus hijos? Difícil. Ellos nunca enviaban cosas así, preferían regalos prácticos. ¿Vecinos? Pero ¿quién de ellos sabía de su desesperación? Ese día, colocó la campanita en una mesita junto a la ventana y se acercó varias veces, como si quisiera asegurarse de que no había desaparecido. Por la tarde, mientras limpiaba la cocina, se le cayó un vaso, que se hizo añicos en el suelo. Cansada y frustrada, doña Esperanza se sentó en una silla y rompió en llanto. Ni siquiera esto puedo hacerlo bien, susurró entre lágrimas. Y entonces, como por sí sola, la campanita emitió un suave sonido desde el alféizar, movida por la brisa que entraba por la ventana abierta. Doña Esperanza se quedó inmóvil, escuchando el sonido que se desvanecía. Un extraño sosiego la envolvió.
Secó sus lágrimas, recogió los trozos de vidrio y por primera vez en mucho tiempo se sintió un poco mejor. A la mañana siguiente ocurrió la primera extrañeza. Cuando doña Esperanza salió al porche, vio un ramo de flores silvestres junto a su puerta. Seguramente no es para mí, pensó, pero no había ninguna nota, ni tampoco nadie en la calle. Las flores despedían un aroma delicado, y ella las colocó en un viejo jarrón, justo debajo de la campanita. A los pocos días, doña Esperanza comenzó a notar que tomaba la campanita en sus manos con frecuencia, especialmente en los momentos difíciles, cuando la soledad se volvía insoportable. Al principio, solo la sostenía, sintiendo el frescor de la plata. Luego, comenzó a hacerla sonar, suavemente, como si temiera molestar a alguien. Extrañamente, con cada tintineo, respiraba un poco mejor. Una mañana, después de desayunar completamente sola, de repente, tomó la campanita con decisión y salió al porche. Inspiró profundamente, cerró los ojos y la hizo sonar 3 veces. El sonido plateado se extendió por la calle desierta. «Señor, si aún me escuchas, mándame una señal», susurró, sintiéndose un poco tonta por hacer una petición tan infantil. Al regresar a casa, se dedicó a sus quehaceres habituales, pero al mediodía se oyó un golpe en la puerta. En el umbral estaba Carmen Ortiz, la vecina que vivía 3 casas más abajo. Antes apenas se hablaban. «Doña Esperanza, perdone la molestia. Estaba cocinando chile para mi familia y de pronto pensé en usted. Hace tiempo que no la veo salir. ¿Todo está bien?». Carmen extendía un pequeño recipiente con comida. Conmovida, doña Esperanza invitó a la vecina a tomar una taza de café. Por primera vez en muchos meses, habló con alguien no sobre enfermedades ni problemas, sino sobre hijos, recetas y flores del jardín. Cuando Carmen se fue, prometiendo volver la semana siguiente, doña Esperanza se acercó a la campanita y acarició su costado plateado. «Una coincidencia», se dijo a sí misma, pero esa misma noche encendió una vela frente a la imagen, por primera vez tras una larga pausa. Desde entonces, la campanita se convirtió en parte de su ritual diario. Cada mañana, doña Esperanza salía al porche, hacía sonar la campanita y agradecía a Dios por un nuevo día. A veces incluso hablaba con ella. «Hoy me siento mejor, campanita. Creo que no lloverá. El cielo está despejado». Los vecinos se acostumbraron al sonido que venía de la casa azul, cada mañana y cada tarde. Algunos incluso comenzaron a pasar por ahí a propósito, en ese momento, para saludar a la anciana. Y doña Esperanza, en contra de su reciente decisión de vender la casa, empezó poco a poco a arreglarla. Limpió las ventanas, colgó nuevas cortinas e incluso plantó algunos rosales a lo largo del sendero. «¿Qué me está pasando?», se sorprendía al notar que había vuelto a cantar viejas canciones mexicanas mientras limpiaba, como solía hacer en los años felices con Eduardo y los niños. Los cambios ocurrieron de manera gradual, casi imperceptible. Primero, Carmen comenzó a visitarla con más frecuencia, a veces trayendo a su madre, que también vivía sola tras la muerte de su esposo. Luego, el cartero José empezó a quedarse unos minutos más para beber un vaso de té frío que doña Esperanza preparaba especialmente para su llegada. Un domingo por la mañana, cuando el tintineo plateado se esparció por la calle, apareció en el porche el padre Ramón, de la iglesia local. «Doña Esperanza, hace tiempo que no la veía en misa», dijo, aceptando la invitación a pasar. «Ese sonido de la campanita es como un recordatorio del campanario de la iglesia, llamando a la oración». «No lo había pensado, padre», respondió ella, algo avergonzada. «Pero tiene razón, se ha convertido en una especie de oración para mí». Después de la visita del sacerdote, doña Esperanza volvió a la iglesia
e incluso se ofreció para ayudar con la limpieza después de las misas. Allí conoció a Marta y Juan Velázquez, una pareja de edad que se había mudado recientemente al pueblo y aún no tenía amistades. ¿Quieren venir a comer a mi casa el próximo domingo?, preguntó doña Esperanza, sorprendida de sí misma. La pareja aceptó encantada. Preparándose para recibir a sus invitados, sacó un mantel antiguo que había traído desde México. Lustró los cubiertos de plata guardados para ocasiones especiales y cocinó un auténtico chili con carne según la receta de su abuela. La velada fue tan cálida que todos acordaron volver a reunirse la semana siguiente. Poco a poco, los almuerzos dominicales se convirtieron en tradición. A los Velázquez se unieron Carmen y su madre. Luego llegó Dolores, una enfermera de la clínica local, que solía pasar a tomarle la presión a doña Esperanza. Pronto, la pequeña casita apenas podía contener a todos los que querían probar los famosos platillos de la anfitriona y escuchar sus historias sobre la vida en México. «Deberíamos reunirnos más seguido», dijo un día Marta Velázquez. «Tal vez no solo los domingos». Así nacieron las tardes con doña Esperanza. Reuniones semanales a las que asistían sobre todo personas mayores, pero a veces también jóvenes que venían a escuchar leyendas antiguas, aprender a cocinar platos tradicionales o simplemente disfrutar de la atmósfera de amistad y calidez. Y ahora la campanita sonaba no solo por la mañana y por la noche. Doña Esperanza la hacía sonar al inicio de cada encuentro, convirtiendo ese sonido en una especie de ritual de bienvenida. Muchos invitados empezaron a llamar a su casa la Casa de la Esperanza, sin saber siquiera que el nombre de la dueña significaba precisamente eso, esperanza. «¿Ves cómo todo ha cambiado?», le susurraba ella a la campanita por las noches cuando se quedaba sola. «Ya no estoy sola». En uno de esos días frescos de otoño, cuando las hojas de los árboles se pintaban de dorado y carmesí, doña Esperanza se preparaba para otro encuentro con sus amigos. Tarareaba una vieja canción mexicana mientras ponía los platos en la mesa, cuando de pronto escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, se quedó inmóvil. En el umbral estaba Lupita, su hija mayor. «Mamá», susurró Lupita, y se abrazaron sin poder contener las lágrimas. Más tarde, mientras tomaban una taza de chocolate caliente, su hija le contó que el tratamiento había sido exitoso y que los médicos le habían dado permiso para viajar. «Pero no vine solo por eso, mamá. Miguel, Rosa y yo recibimos unas cartas extrañas. Hablaban de una campanita de plata y de que habías encontrado una nueva familia». Doña Esperanza negó con la cabeza. Ella no había escrito esas cartas. «Pero alguien me envió esta campanita», dijo, mostrando a su hija el pequeño objeto de plata. Y desde entonces, todo cambió. Esa noche, Lupita se quedó para asistir a uno de los atardeceres con doña Esperanza, y quedó sorprendida al ver cuánta gente se reunía en la casa materna, con cuánto respeto trataban a su madre y cómo escuchaban con atención cada palabra suya. «¿Sabes, mamá?», le dijo antes de dormir, «tenía miedo de encontrarte infeliz y sola, pero has construido todo un mundo a tu alrededor». Doña Esperanza sonrió y miró la campanita. «No fui yo, hija. Fue Dios quien me recordó que incluso en los momentos más oscuros, basta con hacer sonar la campanita de la esperanza». La historia de doña Esperanza y su campanita se esparció por el pueblo y luego por las comunidades vecinas. La gente empezó a venir desde lejos para escuchar su relato y el sonido de la campanita de plata que, según los rumores, concedía deseos y devolvía la esperanza perdida. La propia doña Esperanza tomaba estos rumores con una suave sonrisa. «La campanita no hace milagros», les decía a quienes llegaban. «Solo nos recuerda que no estamos solos en este mundo.
que a veces hay que llamar, y alguien escuchará tu llamado. Después de la llegada de Lupita, su vida cambió aún más. Su hija se quedó varias semanas y ayudó a reparar el techo. Miguel envió dinero para comprar muebles nuevos. Rosa llamaba cada semana y prometía venir en Navidad con su esposo y los niños. Pero el verdadero milagro no fue ese. Un día, revisando las viejas cosas de Eduardo, doña Esperanza encontró un pequeño boceto, un diseño de una campanita exactamente igual a la que había aparecido en su casa. En los márgenes, con la letra de su esposo, estaba escrito: para Esperanza, para que suene cuando esté triste. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero eran lágrimas de gratitud. Comprendió que la campanita había sido el último regalo de Eduardo, que de algún modo milagroso la había encontrado justo en el momento en que más lo necesitaba. Nunca estamos solos, repite ahora a menudo doña Esperanza. Incluso cuando parece que el mundo entero te ha dado la espalda, basta con hacer sonar tu campanita de la fe. Y la ayuda llegará, a veces, desde el lugar más inesperado. Si esta historia de doña Esperanza y su campanita mágica tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos regularmente relatos que nos recuerdan lo más importante de la vida: la fe, la esperanza y el amor. Deja un comentario debajo de este video. Cuéntanos si alguna vez en tu vida tuviste una campanita de la esperanza que te ayudó en un momento difícil. Tus historias nos inspiran a nosotros y a otros espectadores. Gracias por vernos. Y recuerda, incluso en los tiempos más oscuros, basta con hacer sonar la campanita para recordarte a ti mismo y a los demás el poder de la fe y la bondad humana.